Muchas gracias. Bueno, estoy un poco afónica, como podéis comprobar. Así que, bueno, gracias al micro creo que lo vamos a hacer bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al proyecto Menuda Terra por contar conmigo, porque la verdad que cuando me lo comentaron, es un proyecto práctico que además nos va a ayudar, nos va a facilitar la vida a aquellos que queremos cuidarnos, cuidar nuestra salud y cuidar la salud del planeta, ¿no? Hay muchos proyectos que van más a cosas más generales, más globales, pero veréis que hay cosas muy prácticas y bueno, estoy muy contenta de formar parte. Y hoy vengo a dar un poco de calma a todo este lío de la alimentación, de cuando empezamos a querer cuidarnos, surgen muchísimas dudas, ¿no? Al final, pues la carne es buena, no es buena. Los huevos son buenos, pero ¿cuántos huevos? ¿Pero puedo comerme todos los días 3 huevos? ¿Pasa algo? ¿La leche es buena, es cancerígena o qué pasa? ¿No? Hay tantas dudas. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos ese exceso de información, entramos a internet, las redes sociales, hay influencers, divulgadores, que cada uno dice una cosa, ni siquiera entre los profesionales de la nutrición nos ponemos de acuerdo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero esto es una locura, ¿no? Porque dicen, no, pero esto lo dice un nutricionista. Bueno, vale, pero es que el otro nutricionista dice lo contrario. Entonces, al final acabamos inundados en un mar de dudas. Además, a eso se le suma que hay muchas corrientes de alimentación, ¿no? Que si la paleo, que si la macrobiótica, que si la cetogénica, ¿no? Ahora los hidratos de carbono son el demonio. Y entonces, bueno, pues hay un montón de líneas, ahora el ayuno intermitente, bueno, ¿no? Muchas cosas. Yo sí que los que estáis aquí hoy y los que nos están viendo por aquí desde sus casas también, seguramente ya estamos concienciados, ¿no? Nos cuidamos, más o menos comemos bien. ¿Sí? Levantar la mano, por favor. Antes pensaba, los que comáis, ¿qué? ¿Que no? Sí, yo os digo. Los que comáis más o menos más del 50-60% de vuestra comida es ecológica. Levantad la mano. Fijaros, bueno, si esto lo hiciera en cualquier otro contexto, seguramente, bueno, pues habría 3, 4 levantando la mano. Yo sé que los que estéis aquí, esa conciencia de al menos de buscar la calidad del alimento, buscando la parte de salud, pero también la parte del medio ambiente. Bueno, pues hay una parte que sé que ya, que en gran parte lo vamos haciendo bien. Igual es que giro el micro para un lado, ¿eh? Igual soy yo. Vale. Pero realmente con lo que nos enfrentamos en esta sociedad, y yo que soy madre, que estoy en esa época de parques, de otras mamás, de otras familias, bueno, si vemos el problema actual dentro de la alimentación, sin lugar a dudas, es el abuso, el exceso de productos ultraprocesados al que nos enfrentamos, al que ya no solo es la hiperpalatabilidad, ¿no? Que enganchan, que es que son adictivos, ¿no? Ese anuncio ¿os acordáis de ese anuncio de las patatas? Cuando hay pop no hay stop. Pues es que es un anuncio literal, es que cuando hay pop no hay stop, es que no puedes parar de comerlo, porque ya son productos creados para que no puedas parar de comerlos, que son adictivos. Y si eso lo entendemos mejor a la gente, que no es tan fácil como decir, deja de comer productos ultraprocesados, porque son adictivos. Si fuera tan fácil, la gente no los comería, porque ya sabemos que son malos, ¿vale? Pero fijaros hasta qué punto esto nos puede influir. Sabemos que el consumo de productos ultraprocesados están detrás de la epidemia de la obesidad, de la diabetes, del cáncer, de la mayor parte de enfermedades de la occidentalización, que no es la única causa, evidentemente, es un factor más. Pero fijaros, hay un estudio muy bonito en el que han visto que empezar a comer este tipo de productos ultraprocesados durante una sola semana ya reduce el aprendizaje, la memoria y el control del apetito. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me pasa
yo normalmente no desayuno, bueno, tengo épocas, pero bueno, ahora no suelo desayunar y no me cuesta nada no desayunar. Yo no como hasta la comida, pero es que además no tengo ganas de desayunar. Pero si un día como fuera o ceno fuera, pues una hamburguesa o lo que sea, al día siguiente me muero de hambre. Pero claro, entonces digo, es que entiendo perfectamente cuando yo digo a alguien no desayunes o haz un poquito de ayuno intermitente, no podemos estar todo el día comiendo. Entiendo perfectamente que de entrada es que no puedo. Claro, no puedes, es que no puede ser solo ese cambio, es que tiene que ser todo el cambio. Y cuando tú haces todo el cambio y empiezas a comer comida, frutas, verduras, comida de verdad, entonces eso es mucho más fácil. Y hay un mayor control de la comida, porque a la mayoría de personas la comida le controla a esa persona. Tenemos que llegar al control nosotros de la comida, de comer cuando tengo hambre y no comer cuando no tengo hambre. Hambre de verdad, hambre verdadera, que la mayoría de veces es falsa hambre, es ansiedad, tapamos emociones. Entonces hay que ir a buscar ese control de la comida. Bien, en los supermercados normales hay un estudio que me encanta. Bueno, esto es una revisión un poquito más antropológica, un poquito más sobre la historia de la alimentación. Dicen, desde una perspectiva de salud, la mayoría de alimentos que se venden en los supermercados hoy en día son totalmente prescindibles. No es que sean solo que sean prescindibles, es que son contraproducentes. Hoy en día estamos, bueno, desde la segunda mitad del siglo XVIII, cuando empieza la revolución industrial agroalimentaria, bueno, pues empiezan este tipo de agricultura en forma de monocultivos, ganaderías, como estaba contando Gonzalo antes, ¿no? Pues animales estabulados, y llegamos también a la revolución industrial de los alimentos, es decir, al procesado industrial de los alimentos. Y aquí hemos hecho las cosas muy mal. Hemos hecho las cosas muy mal, hemos generado un montón de productos transformados, alejados de lo que el ser humano está adaptado. Y hay gente que dice, bueno, pero el cuerpo se adapta. Cuidado, no nos flipemos con esto, porque desde un punto de vista evolutivo, el 99% de toda nuestra evolución hemos estado comiendo alimentos de verdad. Hemos estado comiendo pues raíces, frutos, carroña, pescado, hemos comido alimentos, ¿no? Entonces esto es irrisorio, esta novedad, ¿no? Los aditivos sintéticos. Pero fijaros, una cosa es, hay que tener en cuenta que a partir de, pues eso, a mitad del siglo XVIII, es cuando empieza la explosión de la gran revolución agroalimentaria. Ahí es cuando empieza la gran explosión de patologías de la occidentalización. Entonces, intentemos por lo menos ir un pasito, un poquito más atrás. Entendamos que si nuestro cuerpo está sano, si nuestro intestino está sano, si nuestra microbiota está sana, sabemos que tenemos la capacidad de adaptarnos a comer alimentos saludables. Pero además somos capaces de adaptarnos a comer pues, o más frutas, o más verduras, o más productos de origen animal. Tenemos una capacidad que se llama resiliencia de la microbiota intestinal, de todos esos microbios que habitan con nosotros, que nos permiten, además, que nos permiten adaptarnos a ello. Y esto tiene una explicación evolutiva muy clara y es lo que nos ha permitido evolucionar y a comer aquello que había en cada momento, en cada clima, en cada época, en cada temporada. Realmente lo ideal es que la alimentación idónea, bueno, no hay una alimentación idónea para todos, porque cada uno somos diferentes, pero es cierto que comer aquello que nos da la época y la temporada es lo que nos genera una mayor variación en cuanto a componentes terapéuticos de los alimentos, polifenoles, antioxidantes. No nos va a ayudar incluso a nuestra salud, a nuestra microbiota. Esto es un estudio en el que veían que en tan solo 5 días, cambiando de una alimentación basada en plantas a una alimentación más basada en productos de origen animales,
nuestra microbiota era capaz de adaptarse, o sea, no cambia el tipo de microbios, sino cambia el modo en el que funcionan esos microbios. Entonces tenemos una gran capacidad de adaptación siempre y cuando tengamos la barriga sana, el intestino sano. Pero en ningún caso nos adaptamos a esos productos ultraprocesados, a esos aditivos que hemos comentado. Bueno, y hoy me gustaría hablar de algunos ejemplos por los cuales soy una gran defensora de las tradiciones y de las formas de cocción, de preparación de los alimentos tradicionales. Y quería hablar de las legumbres. Es un alimento dentro de, bueno, de mi campo, de la nutrición, de la dietética, bastante conflictivo, porque hay digamos, pues varias visiones, ¿no? de la defensa de las legumbres y, por otro lado, de la demonización absoluta de las legumbres. Y me gustaría decir algo que popularmente se sabía, que antiguamente se sabía, pero que son cosas que se van perdiendo. Las alubias crudas son tóxicas, ¿lo sabíais? Algunos a lo mejor sí. Cambio. Claro, tú una alubia no te la comes entera, cruda, porque está muy dura, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Pero sí que podemos comer esa legumbre, esa alubia remojada, germinada. La podríamos comer en forma de harinas, meter en algún puré, por ejemplo, para hacer una papilla. Podemos hacer una legumbre en estas ollas de cocción a baja temperatura, ¿no? Que ahora está muy de moda. Podemos hacer unas legumbres al vapor, preparadas en deshidratadoras. Bueno, pues estas son formas en las que no hay una correcta cocción y esta alubia puede ser tóxica. De hecho, están descritos muchos casos en los cuales ha generado efectos de toxicidad aguda en el cual pues, alguien ha comido esas alubias y ha generado síntomas digestivos, ¿no? Pues dolor, malestar, inflamación intestinal. Y os quisiera contar algo que ocurrió en Japón en el año 2006. Emitieron un programa de televisión en el cual recomendaban que bueno, a todas las personas que quisieran adelgazar, mejorar su composición corporal, que a todas las comidas espolvorearan por encima un polvo de alubia blanca tostada, ¿vale? Un polvo de alubia blanca tostada que vendían. Bueno, pues eso lo emitieron en televisión. Bien, pues más de 1000 espectadores que ingirieron esa harina de alubias tostadas sufrieron síntomas digestivos y fijaros que 100 personas fueron hospitalizadas. Esto se dio a conocer muy poco, pero por suerte está recogido en un artículo científico. A unos investigadores se les pidió que estudiaran qué había pasado, por qué había ocurrido eso. Está publicado. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues después de mucho estudio llegaron a la conclusión que había ocurrido porque en ese tratamiento térmico de tostado de la alubia no había sido suficiente temperatura para destruir las lectinas. Las lectinas son moléculas proteicas que están en las legumbres, que viene del latín lege, unir, tiene una capacidad de unirse, por eso está ahí el imán, capacidad de unirse a un glúcido, a un hidrato de carbono, y por eso puede generar muchas reacciones químicas y generar algunos problemas en nuestro cuerpo. Las lectinas de las legumbres y especialmente las lectinas de las alubias son tóxicas. Se ha visto que pueden generar hiperpermeabilidad intestinal, pueden generar reducción de la actividad de las enzimas digestivas, generar disbiosis, inflamación, e incluso hay algunas teorías en las que se propone que pueden estar detrás de algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea o el hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, claro, vale, esto hay que saberlo porque se nos está yendo de las manos o de las legumbres. Pero ¿cómo se hacía de forma tradicional? ¿No? Las lentejas de toda la vida, cocinaditas, al chup-chup, no fuego lento, con verduritas o con chorizo. Fijaros, ese chorizo que está en las legumbres
¿Pensáis que es un problema? No, hay algunos por ahí que dicen, no, están muy ricas, con un poquito de pan, ahí, muy rico. Y quizá el problema es más el pan que el chorizo. Bueno, que si es un poco de chorizo, además un chorizo bueno, ecológico, de esos que nos ha enseñado Gonzalo, que están ahí en Cáceres estupendamente, de maravilla, ¿vale? Esto sigue siendo cosas tradicionales. Bien, si esa legumbre, esto es un estudio, todo lo que veis ahí son diferentes tipos de legumbre, me da igual, ¿vale? Son muchos tipos de legumbre. Esto es el contenido de lectinas de esas legumbres en crudo cuando las remojamos 4 horas y cuando las cocinamos 1 hora, solo 1 hora. Bien, con este tratamiento ya logramos una reducción muy alta del 90, casi el 99% de lectinas. Y eso que es una cocción corta y unas 4 horas de remojo. Es decir, que si hacemos un remojo más prolongado y una cocción más prolongada, pues entendemos que esas lectinas logramos destruirlas, ¿no? El remojo es muy importante. El remojo de las legumbres es tradicional. Yo que procedo de León originariamente, tierra de legumbre, pues esa preparación de la legumbre, de remojo en casa, cocinar en casa. Yo me acuerdo cuando yo estuve muchos años viviendo en Barcelona y me acuerdo cuando preguntaba ya a la gente si ellos cocinaban la legumbre. Nadie cocina la legumbre, todo el mundo compra la legumbre en bote. ¿Vosotros cocináis la legumbre? Levantad la mano en casa. Si es que lo hacéis muy bien ya. Pero es que yo me acuerdo, en León lo normal es cocinar la legumbre, la pones en remojo. Bueno, en Barcelona os prometo que igual había 2 o 3, la gente lo compra en bote. Bueno, pues el remojo es muy importante porque el remojo permite que luego la legumbre te sienta mejor, que durante ese remojo reducimos el contenido de galactoligosacáridos, que son esas fibras que generan tantos gases de la legumbre, y también se reducen las saponinas, que son componentes antinutritivos que hacen que digiramos peor, que nos pueda sentar también peor la legumbre. Mejor si en el agua de remojo ponemos un poquito de sal, porque de esa manera reducimos más las saponinas, hacemos que salgan más saponinas al agua. Así que, bueno, pues unos generales consejos para el consumo de legumbres. Es muy fácil, o sea, es muy fácil. No te inventes cosas y haz lo que hacía tu abuela. Ya está. Es verdad que hay personas que las legumbres les sientan mal, ¿vale? Entonces, si a las legumbres te sientan mal, venís a las 4 a la charla que voy a hacer de SIBO. Porque, bueno, es verdad que muchas personas con trastornos digestivos las legumbres les sientan mal. Y, bueno, si les sientan muy mal, no es un alimento imprescindible, no hay que comer legumbres. Es verdad que la lenteja, bueno, pues suele ser la que se tolera mejor, pero, bueno, no hace falta, no son imprescindibles, se pueden optar por otros alimentos y ya está. Y lo que sí que quisiera poner más énfasis en cuidado, porque en los últimos años, verdad que el gluten ha sido el terror, el trigo es horrible, entonces hemos cambiado la harina de trigo por harina de garbanzo o por harina de legumbre. Y entonces hemos hecho todo lo que hacíamos con harina de trigo, ahora lo hacemos con harina de garbanzo porque no tiene gluten. Claro, pero tiene otras cosas. Entonces, cuidado, pues galletas o usar la harina de garbanzo para rebozar o las pastas de legumbre, porque no hay una correcta cocción de esa legumbre y seguramente no hay una correcta eliminación de antinutrientes en ese proceso. Bien, y ahora sí, vamos a hablar del pan, ¿vale? Del pan. Claro, tradicionalmente se comía pan. Al final hacemos las preguntas, ¿vale? Tradicionalmente se comía pan. Sí, hasta en la Biblia sale el pan. O sea, que no digan que es una cosa nueva. Primero decir, a ver, que es verdad que desde un punto de vista evolutivo, la mayor parte de nuestra evolución no hemos comido pan. Es decir, durante toda la época del Paleolítico, que es donde se ha forjado nuestro diseño genético, no se ha comido pan. Entonces, el pan no es necesario para nada. Y si no como pan, mejor, ¿vale? No lo necesitamos. Pero también es cierto
que no tiene nada que ver el pan que salía en la Biblia con el pan que nos venden hoy en día en el supermercado, que yo creo que ni se tendría que llamar pan. ¿Y qué diferencias hay? Bueno, pues hay muchas diferencias. Lo primero, antiguamente se utilizaban harinas ancestrales como la espelta pequeña, el típico monococo, que no es exactamente la espelta que se vende normalmente cuando tú compras un pan de espelta o unos espaguetis de espelta. Eso, son variedades más antiguas. Creo que hay un vídeo en Menuda Tierra que Marga lo explica in situ muy bien. Pero esas variedades de trigo ancestral tenían muchos menos antinutrientes, menos gluten. Son harinas muy diferentes. Además, eran harinas integrales que se obtenían por molinos de piedra. El molino de piedra hace que las partículas del trigo sean más grandes, no sean tan minúsculas como lo que se hace hoy en día. Esas partículas de trigo más grandes hacen que cuando se coma ese pan no me genere un pico tan alto de glucosa en sangre. Cuando tú comes pan, esa baguette en supermercado, eso es como azúcar. Eso te pega un chute de glucosa en la sangre bestial y eso es equivalente a inflamación, a no ser que seas un maratoniano y acabes la maratón y te comas la barra de pan. Pero si no, esa carga glucémica es muy alta y con esas harinas ancestrales al menos era un poquito más controlado. Antiguamente se usaba masa madre, que la masa madre es una gran diversidad de microbios que se generan en cada parte del mundo, por eso también sabe diferente el pan gallego, el pan de Cataluña, el pan de Madrid, porque en cada lugar hay una masa madre diferente, hay un tipo de microbios diferentes que fermentan el pan. Esa gran diversidad de microbios permite que haya una fermentación mucho más completa y que transformen y eliminen muchos más componentes antinutritivos de la harina. Bueno, y por último, la larga fermentación. Hoy en día el pan no se fermenta, es de mentira. La fermentación antiguamente duraba 24 hasta 72 horas o más, mucho, mucho tiempo. Y hoy lo que tenemos, pues, variedades de trigo moderno, harinas refinadas. Además, se le suma pues, la presencia del herbicida glifosato, que se ha visto que se acumula bastante en el trigo y acaba en el pan. Y hay artículos científicos donde proponen que incluso puede ser un factor que haya generado la gran cantidad de sensibilidad a gluten celíaca que hay en la actualidad. Actualmente se usa un único microbio fermentador, el Saccharomyces cerevisiae, y una fermentación express que hace que ese pan, esa baguette o cualquier producto moderno tenga más gluten, más lectinas, más inhibidores enzimáticos y más FODMAPs, que son componentes fermentables que pueden dar también más gases o más problemas digestivos. Y esto me gustaría hacer una pancarta enorme, un cartel grande con esto. El problema del pan no es el gluten, porque sí es. El gluten es cierto que tiene una serie de problemas, sí, es verdad. Pero fijaros que la obsesión con el gluten, que es cierto que en personas celíacas sí, tiene que ser así, hay que eliminarlo por completo, es la única vía, la única solución. Para la mayoría, para el resto, para las personas no celíacas, si nos centramos en el gluten, al final tenemos lo que tenemos en la actualidad, que son pasillos del supermercado llenos de productos sin gluten. Llenos de productos sin gluten ultraprocesados, que te pones a mirar la etiqueta y dices, dame un pan normal, que es mejor. Y de hecho, si tenemos que identificar algo más problemático del pan normal, del que compramos no, del que se compra en el supermercado, son los inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos de amilasa y de tripsina, a día de hoy, están considerados como los mayores responsables del proceso inflamatorio intestinal y extraintestinal que se produce en los que están descritos como personas sensibles al gluten. Personas que les sienta mal el gluten, pero en realidad ya no es el gluten, es el trigo. Entonces, bueno, o sea, de identificar a alguien sería ¿no? a este tipo de elementos, pero es todo ese conjunto del que hablamos.
Sabemos que la fermentación prolongada con masa madre logra reducir esos inhibidores enzimáticos. Entonces, bueno, pues es algo que además vemos en consulta, que, por ejemplo, nos sienta igual de mal un pan normal, una baguette, que un pan de espelta bien fermentado con masa madre a nivel digestivo es muy diferente, ¿vale? Es muy diferente pues, por todas estas cosas. Además, esto también logra reducir el gluten y los FODMAPs. Bien, y hablemos un poquito de las especias, que aquí Marga y yo somos unas enamoradas de las especias. Esto, ¿alguien aquí hace esto? O sea, marina o hace el adobo de las carnes, como se hacía antiguamente, no es una cosa tradicional de poner la carne con especias, con vinagre, con limón, toda la noche en la nevera, ¿no? Y al día siguiente ya la preparas. Lo hacen, ¿no? Algunos por aquí, sí, algunos. Hay un problema de las carnes que ya no es tanto en el tipo de carne, sino qué hacemos con la carne en la cocina. Cuando compras carne del tipo que sea y lo llevas a la sartén. Perdón, voy a beber agua, ¿vale? Si churruscas la carne mal, pero incluso sin llegar a churruscarla, se forman una serie de elementos problemáticos como las aminas heterocíclicas, que son potencialmente cancerígenos. Bien, pues está demostrado que especias como el romero, todas las que pongo aquí, ¿vale? El romero, pimienta negra, la nuez moscada, la cúrcuma, el clavo, el pimentón, el orégano, logran reducir la formación de aminas heterocíclicas cuando lo ponemos en la sartén. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué fácil y qué barato. Y qué tradicional. Además, hay un problema con la carne roja, que es que cuando la comemos en el aparato digestivo se producen procesos de oxidación lipídica que también puede ser problemático y puede llevar a oxidación de tejidos. De hecho, el uso de esas especias también reduce esa oxidación lipídica, incluso también reduce la formación de nitrosaminas a nivel digestivo. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que recuperar otra vez el uso de especias aromáticas que nos ayudan ya no solo en esto, son grandes antioxidantes y antiinflamatorios por lo general. Y bueno, en este caso no puedo dejar de nombrar al romero. Esto fue mi tesis doctoral, que la hice en Escocia, en Aberdeen, sobre el uso de especias para estabilizar los aceites, para reducir la oxidación durante pues, una fritura. Y aunque no fríais, esto es lo mismo, Yo en mi casa no hago frituras, pero solo el poner aceite encima de una sartén ya estamos llegando a las temperaturas de fritura, incluso más. Estamos hablando de 180, 190 grados. Si añadimos romero al aceite directamente, o bien si hacemos una maceración del aceite y luego lo filtramos, que es algo muy tradicional, nosotros en Escocia probamos las dos cosas, tanto añadir directamente al aceite como hacer la maceración. Lo que vimos es que mejora la estabilidad oxidativa del aceite. Esto lo probamos con varias especias y el romero fue sin duda y con mucha diferencia la más eficaz. Así que tenéis siempre un poquito de romero en polvo, idealmente en casa, y cuando vayamos a hacer algo que lleve aceite o, por ejemplo, verduras al horno con aceite, pues encima espolvorear romero ayuda a controlar esa oxidación lipídica. Bien, y hablemos un poquito del ajo. El ajo, que si hay algo tradicional en la dieta mediterránea es el ajo, todo va con ajo. De hecho, cuando hacemos, bueno, están aquí mis compañeros de equipo hacemos planes de salud integrativa y han venido aquí. Cuando tratamos mucho problemas digestivos, SIBO y demás, y hay un alimento muchos alimentos que suelen sentar mal, y uno de ellos es el ajo y la cebolla. Cuando el intestino está tocado o las mucosas gástricas están tocadas, pues se suelen tolerar más
Y hay pacientes a los que durante un tiempo les tenemos que pedir que retiren pues, estos alimentos, ¿no? Y hay gente que les supone un mundo, o sea, que no saben cocinar, porque todo lo cocinamos con ajo, con cebolla. Hay gente que le cuesta muchísimo. Pero bueno, hay vida más allá, ¿eh? Se puede sobrevivir sin ajo. Bien, el ajo tiene muchísimas propiedades. Tiene una molécula que se llama aliina, que cuando machacamos el ajo, ponemos en contacto con una enzima que está en el propio ajo, pero en diferentes compartimentos. Pues cuando lo machacamos, ponemos en contacto la linasa con la alina para formar alicina. La alicina es un gran antibacteriano, antimicrobiano, antivírico. De hecho, lo utilizamos a veces incluso en suplementación para buscar un efecto concreto, ¿no? El problema de la alicina es que es una molécula muy inestable y dura muy pocos segundos, enseguida se transforma. ¿Y en qué se transforma? En polisulfuros de alino, ¿vale? Otras sustancias. Que esas sustancias tienen grandes propiedades anticancerígenas y luego controlan la tensión arterial, bajan el colesterol. Ya no tienen esas propiedades antimicrobianas, pero tienen otras propiedades. Si yo quiero comer ajo para un catarro, una gripe, tendría que comer el ajo crudo, ¿vale? Para conseguir esa alicina, tendría que comer el ajo crudo machacado o masticado, como prefiráis. Pero, oye, estas moléculas de aquí son muy interesantes. Bueno, pues sabemos que cuando hacemos ese tradicional majao de ajo y perejil, ¿no? En el mortero que se machaca y luego se pone por encima del pescado, de la carne, de las verduras, sabemos que si esperamos 10 minutos desde que yo lo machaco hasta que lo pongo en el alimento, hasta que lo pongo a cocinar, se mantienen, damos tiempo a que se formen esos polisulfuros de alino y voy a tener todas esas propiedades del ajo. Esto es algo que se hacía de forma tradicional o incluso que se dejaba macerar, como decía antes, el pescado, la carne, sobre todo la carne, se dejaba el adobo, también se puede añadir ese ajo para que vaya integrándose al alimento. Bueno, esto es aquí, este es mi hijo Marco y mi sobrino Bruno. Y es para decir que cuando hablamos de alimentación, que os decía al principio, me va a aportar un poco de calma en este sentido y también de coherencia y de sensatez. No solo es lo que comemos, sino dónde lo comemos, cuándo lo comemos y cómo lo comemos. Es decir, en la actualidad nos encontramos muchas personas comiendo delante de un ordenador, comiendo corriendo, comiendo con personas que no les agrada, comiendo en un estado de sistema nervioso simpático activo, que es ese sistema nervioso que nos pone en marcha la actividad, es el que tenemos cuando estamos en estrés. Y en cambio, para poder comer, para poder digerir, necesitamos todo lo contrario, necesitamos poner en activo el sistema nervioso parasimpático, el de la calma, el de la tranquilidad. Hay muchos problemas digestivos que mejoran solo con comer tranquilo, masticar, relajarse, calmar la mente. Entonces es muy importante porque al final vamos buscando lo idóneo, el producto, pues eso, lo ecológico, la calidad máxima, pero luego llegamos a casa. ¿Y cómo lo comemos? ¿En qué estado lo comemos? ¿No? Y todo es igual de importante, todo es importante porque puedo estar comiendo ese alimento y puedo no estar digiriéndolo bien, no estar asimilándolo bien. También es importante cuándo lo como. Antes os lo he dicho, yo creo que comemos demasiado. O sea, yo creo que la sociedad, la población, comemos por encima de nuestras posibilidades. Estamos también, claro, no ayuda a la sociedad, no ayuda el que pueda encontrar alimento en cualquier momento, en cualquier día, puedo llamar por teléfono y me traen la comida a casa. Eso no ayuda, pero nuestro cuerpo no está preparado para comer todo el día, cada 3 horas. No podemos estar haciendo 6 comidas al día. Puede haber casos concretos, patologías concretas, no digo que no, pero por lo general, con 2 o 3 comidas al día tenemos suficiente. Nuestro cuerpo,
Pensar, antes os decía, nuestra genética, nuestro funcionamiento se ha forjado, el 99% de nuestra historia viene de una época en la que hemos pasado hambre, hemos pasado épocas de hambruna, hemos pasado épocas que sí que había bastante alimento, hemos comido, bueno, nos lo hemos guardado, pero hemos pasado hambre y hoy en día no pasamos nada de hambre, ¿no? Y además si pasamos hambre no nos lo podemos permitir. Y pasar hambre de vez en cuando está bien, es bueno. Entonces, el cuándo lo comemos creo que es muy importante. Además, cuando dejamos pasar, por ejemplo, unas 12 horas, yo siempre digo, bueno, pues empieza entre unas 12 horas, entre cena y desayuno, sin comer, que no es tanto, o sea, es cena a las 8 y desayuno a las 8. Pero es que yo me acuerdo, hay a un paciente que me ha dicho, no, yo ceno muy pronto. Bueno, ¿pronto a qué hora? Pues a las 10 o así. Claro, yo bueno, la verdad es que como cuando tengo el peque pequeño, ceno con él a las 7. Es verdad que el peque, si adoptas sus horarios, es más fácil. Es verdad que luego en la sociedad cada uno tiene el trabajo, un horario, pero hay que intentar el dejar más espacio entre cena y desayuno, porque mirad, hay un sistema de limpieza de nuestro intestino que se llama el complejo motor migratorio, que es el que se activa cuando estamos en ayunas, cuando dejamos al aparato digestivo descansar, que se activa ahí, se activa cuando estamos en ayunas. Si estamos todo el día comiendo, al final tenemos una alteración de microbios, tenemos la barriga hinchada, estamos pesados. Entonces es algo tan sencillo como escuchar al cuerpo, dejar descansar y adaptarse a ello, ¿vale? El primer día cuesta, el segundo día también, pero al cabo de unas semanas no cuesta, al cabo de unas semanas te lo pide el cuerpo. Bueno, y el cómo lo como y el dónde, sí, el dónde iba un poquito más referido a que, sobre todo cuando vivimos en grandes ciudades, bueno, pues que intentemos salir a la naturaleza, salir ya no solo a comer de picnic, ¿no? Sino a respirar, a tener ese contacto con la naturaleza que es tan, tan importante. Y ayer viniendo para acá, yo vengo de Valencia, un pueblecito de Valencia, llevo viviendo allí unos 7 años. Yo me acuerdo cuando llegué allí, me hablaban del almuerzo, del esmorzar, que llaman allí. ¿Conocéis el almuerzo valenciano? Están locos. Con respeto a los valencianos. Esto es un bocadillo, o sea, no exagero, son bocadillos así. Cerveza, los cacahuetes, las olivas y el carajillo. Todo eso se lo meten entre pecho y espalda a las 10, 10 y media de la mañana, pero que vienen de tomarse un café en casa, que no vienen de trabajar en el campo, como se hacía antiguamente. Y luego comen. Y no sé, o sea, yo flipaba. Y esto vengo a decirlo porque estoy hablando de respetar las tradiciones, de las dietas tradicionales. Claro, esto es muy valenciano, ¿no? Esto, hay que respetar esa cultura. Pero vamos a ver, vamos a poner un poco de coherencia y lógica. Esto lo hacían porque antiguamente en Valencia, que hace mucho calor, madrugaban mucho, pues igual se levantaban a las 4 o las 5 de la mañana, iban al campo a trabajar. Claro, después de toda esa machacada, que además es muy duro el trabajo de campo, pues llegaban y se comían el almuerzo. Muy bien, muy bien. El pan era diferente, el chorizo sería diferente, algo había dentro, de lo que fuera. Era diferente, pero estaba compensado. Hoy en día es que no me extraña de las tasas de obesidad, de diabetes, de patologías que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para ver las tradiciones con un poquito de lógica y sentido común que tenemos que aplicar siempre. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, disculparme la voz, que son cosas del directo. Ahora, si queréis preguntas. Si alguna pregunta no te la pregunta, ¿vale?
Programa técnico, quien quiera pasar consulta, por favor, no es el espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que no sea algo de personal, es que yo mi estómago no ve, sino más en línea con lo que se ha explicado, por favor. Pues quería saber si también consideras necesario el caso de las semillas, las legumbres, los cereales, los frutos secos, los que remojan también. Muy buena pregunta. Al final, los granos, o sea, todo lo que son semillas, que en inglés les llaman grains, entonces engloba ya todas esas semillas, que son todos los cereales, semillas, frutos secos. Claro, todos ellos tenemos que entender que como semilla que son, generan una serie de elementos que son, por lo general, elementos antinutritivos para defenderse, porque la semilla es lo más preciado de la planta, porque va a dar lugar a una nueva vida. Es cierto que la legumbre es la que tiene elementos antinutritivos un poquito más problemáticos, y el trigo también. La legumbre y sobre todo la alubia dentro de la legumbre, y dentro de los cereales el trigo. Pero todos los cereales tendríamos que tener en cuenta que como grano que son, también tiene una presencia de compuestos antinutritivos y se digieren mejor si hacemos un remojo previo. En el caso de las semillas y frutos secos, vale tanto el remojo como el tostado. ¿Vale? Durante el tostado también hay una reducción de lectinas, de ácido fítico, de otros elementos. Entonces, en frutos secos, semillas, valdría el tostado, y en cereales el remojo es una buena idea para hacerlos más digeribles. Ya que has comentado de los valencianos de Desmuso, te preguntaría qué opinas del ajo aceite, que es muy típico en nuestra tierra, no sé, realmente tendrá las propiedades del ajo, pero al llevar aceite... Sí, el ajo aceite que llaman Valencia, el alioli, es que llaman, no sé, en Madrid también se dice sí. Alioli, no, el ajo aceite, alioli. Maravilloso siempre y cuando utilicemos un aceite bueno. El problema del alioli es que todos los aliolis se hacen con aceite de girasol para que no tenga ese sabor tan fuerte que aporta el aceite de oliva virgen. Pero si tú en casa haces un alioli, un ajo aceite con aceite de oliva virgen y tu ajo, genial. Esos polisulfuros de alilo que he comentado que se forman, o sea, los polisulfuros de alilo son un grupo de moléculas muy amplias, muy diferentes. Entonces, en función del medio donde se encuentre el ajo, se forman unos tipos u otros. Entonces, si está en un medio aceitoso, se forman unos muy específicos también, pero que todos son interesantes a nivel de propiedades. Sí, en Valencia, entre la paella con el ajo aceite y el almuerzo, y los que se van a almorzar y luego a hacer la paella para comer, ya ni te cuento. Bueno, yo tendría dos preguntas. Una sería, lo has comentado tú, el tema del huevo. Vale. Y otro sería los frutos secos, crudos, almendras, nueces o tostados. ¿Cuál de los dos tiene más propiedades? Vale, vale, el tema de los huevos. Durante años sí que, bueno, os acordáis, hace años que bueno, cuando tenías el colesterol un poquito alto, lo primero que te decían es dejar de comer huevos. ¿Por qué? Porque el huevo, la yema de huevo, es de los alimentos que más colesterol tiene. Si lo analizas, tiene mucho colesterol. El tema es que con los años se ha visto que ese colesterol del huevo no impacta demasiado en el colesterol que tú tienes. Es cierto que hay un pequeño grupo de personas que tienen una mutación genética que sí que les puede afectar y sí que les puede subir el nivel de colesterol, pero por lo general a la mayor parte de las personas no les va a influir y no va a suponer un problema. Comer con unos 2 huevos al día se puede considerar saludable a nivel, pero no sostenible medioambientalmente hablando. Si hablamos de... ¿Sabes lo que pasa? Mira, vivimos en una sociedad en la que
todos los niños desayunan por la mañana su vaso de leche con cereales y su vaso de leche con galletas y nadie dice nada, nadie se sorprende. Pero si dices, no, es que mi hijo come una tortilla de 2 huevos, le va a subir el colesterol, va a tener un accidente. Y eso es mentira. De hecho, va a tener más problema comiendo las galletas que tomando su tortilla, que es maravilloso. Entonces es un poco ese miedo que aún arrastramos desde esa época, a partir de los años 50, que ya se empieza a hablar de esto, es un miedo que no está fundado. Entonces, bueno, eso, y luego la calidad de los huevos es muy importante, ¿vale? Ahí sí que buscar huevos ecológicos, que fíjate que eso es quizá de lo más fácil. Antes hablabais de lo más fácil que puedes encontrar, que está al alcance de todo el mundo, pues el huevo que sea ecológico. Y el tostado, perdona, sí. Y los frutos secos, sobre todo almendras, avellanas. Yo este tipo de frutos secos prefiero que sea tostado. ¿Por qué? Por varios motivos. Cuando los tostamos, reducimos componentes antinutritivos como las lectinas, el ácido fítico. Vamos a aprovechar mejor los nutrientes. Segundo, a nivel de la microbiota intestinal, se ha visto que favorece más el crecimiento de algunas bacterias beneficiosas. Y en tercer lugar, porque reducimos también el posible contenido de micotoxinas que puedan estar presentes en frutos secos y semillas. Tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, bueno, porque tú has dicho de lo de las legumbres, ¿no? Es que, por ejemplo, yo que soy lacto-vegetariana. A ver, dicho, preguntas no personales. Pero vamos, yo lo que quería decir es el problema de las legumbres, pues yo te voy a consultar. Es un problema que tienen tanto los que comen carne como los que no. Las legumbres producen bastante gases. Entonces, yo siempre he tenido entendido de la cocina tradicional que echando comino eso se soluciona un poco. Sí. ¿Tú consideras que se puede utilizar alguna otra hierba aromática y tal para rebajar el problema de los gases? Muy bien, pues sí. Hay un grupo de plantas que son las plantas carminativas, que son las que ayudan a gestionar mejor los gases a nivel intestinal, como el comino, el anís estrellado, el anís verde. Hay todo ese grupo de plantas que nos pueden ayudar. No hay que echarlas al principio de la cocción, porque si no se destruyen una parte de los principios activos. Se podrían añadir al final de la cocción o hacerte una infusión concentrada después, o sea, aparte. O sea, se podría meter dentro o aparte. Y también el jengibre, también el laurel, que tradicionalmente se ha utilizado, también tiene un poquito de efecto carminativo. Entonces, esas especias añadidas, a mí el jengibre me gusta mucho, añadido ahí sí que desde el principio de la cocción, que le da un sabor muy bueno y además es digestivo, es carminativo, también ayuda. Entonces, ahí sí, es aplicar esas ayudas que nos va muy bien. La última ya. La última pregunta. Vale. Cuando hablabas del romero, que añadíamos en el aceite para facilitar su estabilidad oxidativa, decías que tenía que ser en polvo. ¿Puede ser también en hoja? ¿Se ponía el romero en polvo? Sí. Pues eso es el estudio que hicimos nosotros, que hice yo en la tesis doctoral y todas las pruebas que hicimos fue con romero en polvo. ¿Vale? Claro, es la forma en la que estás introduciendo más principios activos. Si metes las hojitas, la cantidad de principios activos que vas a permitir que pasen al aceite va a ser menor. Entonces, como más eficaz, sobre todo si lo quieres añadir en el momento. No es que vayas a hacer una maceración, por ejemplo. Otra cosa es que hagas una maceración de una semana. Pues entonces lo puedes poner la hojita entera, seca, siempre seca. Y si lo vas a añadir encima, yo recomiendo que sea en polvo. Gracias, es una maravilla. Gracias.